Buenas tardes, profesora Coromoto. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, hoy le haré una entrevista sobre la docencia en la sociedad. Puede proseguir con la entrevista. Primera pregunta, ¿cómo cree usted que está contribuyendo a la sociedad actual y a la futura en la docencia? Bueno, primero que todo, en mi labor como docente, en los años que tengo como experiencia, eh, contribuyo de una manera a través del ejemplo, inculcando a mis estudiantes valores y orientándolos para que sean personas de bien y puedan desenvolverse en un futuro. ¿Cuál es su objetivo a corto y largo plazo en el aula de clase? Mi objetivo a corto y a largo plazo pues es el formar niños con valores y principios, personas de bien, que todos los sueños que tienen y esas metas que ellos quieren lograr se cumplan y que se sientan de pronto atraídos por una profesión en un futuro. ¿Cuáles son los problemas o altercados más comunes a la hora de dar una clase y cómo los supera? Bueno, los problemas más que todo se dan por la falta de recursos educativos, también por el espacio donde se imparte la formación y la cantidad de estudiantes, pues se ve como el espacio no es acorde para uno trabajar con la cantidad de estudiantes. De igual manera, yo busco las estrategias y los mecanismos para llevar a cabo un buen aprendizaje con los estudiantes. ¿Cuáles son las características fundamentales que debe poseer un especialista en educación para cumplir eficazmente con la finalidad educativa, especialmente en un entorno cada vez más diverso y complejo? Primero que todo, educar con el ejemplo, ser responsable, ser puntual y conocer el entorno el contexto donde viven los estudiantes y las necesidades que tiene cada uno de ellos. ¿Cuáles son los pasos específicos que un docente debe seguir al planificar una clase, considerando tanto la diversidad de estudiantes como los objetivos de aprendizaje que desean alcanzar? Primero que todo, pues mirar el contexto donde se elabora. Primero, pues se hace un conocimiento previo del saber que tiene el estudiante. Luego se trabaja la actividad o el desarrollo de la clase. Seguidamente, pues se hace una actividad de práctica donde se realiza la actividad para que el estudiante desarrolle las habilidades y adquiera el aprendizaje. Y como actividad para la casa, pues se le deja una pequeña, un pequeño ejercicio, actividad para que él practique allá en la casa con la ayuda de los padres. ¿Cómo influyen los elementos considerados por un docente al diseñar su material didáctico en la generación de una mediación pedagógica efectiva?
¿Y cómo puede esto impactar positivamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, especialmente el contexto de la innovación educativa? Bueno, para desarrollar una clase amena y que el estudiante pues pueda sentirse a gusto, primero que todo pues tienen que diseñarse las actividades, las estrategias y las clases pues que sean didácticas, que sean de acuerdo al contexto y a la diversidad que uno tiene con los estudiantes. Y que sean clases activas, clases dinámicas, en donde los estudiantes se sientan a gusto y trabajen. También se puede trabajar desarrollar trabajos en equipo, en grupo. Ese sería uno de los retos de las propuestas y lo que me gusta a mí más es trabajar con los estudiantes. ¿Considera que el reducir las tensiones para crear el deseo de aprender sería una manera de práctica al momento de llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, cuando en un salón de clase al estudiante se le da la oportunidad de participar, de crear, de diseñar, entonces como que se le abren espacios a él de crear nuevas cosas, de aprender más, de pronto de desarrollar más habilidades. Esa es la clase amena y que el estudiante se sienta a gusto. Y ser autónomos. Sí, pero ¿Considera que promover las actividades teórico-práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje genera mayor interés en la formación de los estudiantes? ¿Por qué? ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Considera que promover las actividades teórico-práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje genera mayor interés en la formación de los estudiantes? ¿Por qué? Bueno, cuando al estudiante se le da por lo menos la teoría y el estudiante no se le deja de pronto llevar eso a la práctica, pues queda solo en teoría. Entonces la idea es que el estudiante, la teoría y los conocimientos que él tiene, los lleve a la práctica para que haya un buen aprendizaje. ¿Cómo ha afrontado y superado desafíos educativos en el pasado? Bueno, he tenido muchos desafíos con estudiantes, pero a través de mi experiencia he experimentado que con esfuerzo y dedicación y con disciplina, puedo, y con las estrategias que diseño para mis estudiantes y he diseñado, mis estudiantes han alcanzado los logros me he propuesto para que ellos logren esos aprendizajes. ¿Cómo utiliza los datos para diferenciar la enseñanza y apoyar a los estudiantes con dificultades de aprendizajes educativos específicos? Bueno, actualmente hay muchos, tengo estudiantes con barreras y limitaciones, pero para mí es un reto porque hoy en día se encuentran con las tecnologías y la facilidad para uno investigar y para uno crear actividades
curriculares más actualizadas y de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. ¿Cómo mantiene el entusiasmo y la pasión por la enseñanza? Bueno, primero que todo, como docente hay que tener vocación. Para poder llevar a cabo un buen aprendizaje en mis estudiantes, les doy la oportunidad a ellos de participar. Trabajo mucho hago muchas actividades con trabajo en equipo, juegos didácticos, donde ellos pues se sientan que son importantes y que sean ellos mismos creadores de su propio aprendizaje. ¿Cuáles son los pasos que suele seguir para planificar una clase? Bueno, los pasos que debo seguir para planificar una clase, como en el punto anterior lo había especificado, pues primero el conocimiento previo que tienen los estudiantes. Eso es un primer paso. El segundo paso, pues, es el desarrollo de la clase, la explicación del tema. Y como tercer paso, como laboro en una zona rural donde se trabaja escuela multigrado, entonces se trabaja escuela nueva. Se trabajan los 4 momentos, como ya lo había explicado, saberes previos, actividad de práctica, luego la actividad de aplicación y la actividad que se le deja al estudiante para que la haga en la casa con la ayuda de los padres. ¿Qué importancia le otorgas a la diferenciación y adaptación de la enseñanza en tu planificación? Bueno, para mí es muy satisfactorio llegar a una aula de clase con el tema ya preparado y sentirme segura de lo que estoy haciendo y de lo que voy a impartir a mis estudiantes y de lo que voy a enseñar. ¿Qué elementos consideras clave al diseñar material didáctico para tus clases? Bueno, los elementos que considero importantes, pues serían las herramientas de las TIC, uno de los elementos importantes. Otra herramienta sería el material didáctico, los talleres de aprendizaje. Para mí es una clave importante en el desarrollo de mis actividades. Bueno, muchas gracias, profesora Coromoto. Bueno, fue un gusto haberle dado ayudado, pues, hablado de mi profesión y de lo que la educación cobija y de mi experiencia. Gracias. Buen día. Buen día.